que constituye el tema de la charla, que es ¿para qué sirve la etnografía? Y esa pregunta surge no por mí, sino porque alguna vez escribí un textico sobre la etnografía y una amiga muy querida me llamó y me preguntó: Eduardo, ese texto pues sirve para muchas cosas, pero yo necesito enseñarle a unos estudiantes míos. Esta amiga es de Derecho, es abogada, hizo maestría en estudios culturales, y yo necesito saber si hay un artículo que hable de para qué sirve la etnografía, sí, en cristiano, para la gente, para que lo entiendan. Y a mí, pues, yo busqué algo, encontré uno que había leído hacía muchos años en un libro de Llovera, que lo escriben Michel y François Panov, que tiene el título de ¿para qué sirve la etnografía?, pero obviamente ese artículo no servía para los propósitos de mi amiga, y descubrí que había un vacío de contar el para qué la etnografía a otra gente, el por qué podríamos considerar que la etnografía tiene un propósito, tiene una razón de ser, y cómo podemos contarle eso a gente que no sea iniciada en la religión de la antropología o en la religión de las ciencias sociales, alguien que pueda entender un poco eso de para qué la etnografía. Entonces, el origen de esta conversación empieza en la invitación de Cristóbal y en la interpelación de mi amiga sobre cómo podríamos pensar una razón de ser o un conjunto de razones de ser de la etnografía. ¿Para qué eso de la etnografía? Y les he de confesar que ha sido una pregunta muy difícil para mí, porque aquellas cosas que uno tiene naturalizadas, aquellas cosas que uno tiene como instaladas en su sentido común, son de las cosas más difíciles que hay para tomar distancia, para objetivar y para problematizar como tal. Voy a compartirles unas notas muy en borrador. O sea, yo no me paro aquí, espero con el propósito, la intención de cerrar la conversación, o con el propósito o la intención de decirles a ustedes para qué sirve la etnografía, sino escúchenme como alguien que ha transitado con algunas experiencias etnográficas, menos de las que a mí me gustarían, y que está compartiendo con ustedes unas reflexiones de pensamiento para que conversemos, incluso para que discutamos. No es para que ustedes tomen nota y la cosa está en esa dirección. Bueno, entonces, después de este preámbulo, a veces los preámbulos se me van más del tiempo de la conferencia, menos mal esta vez no. Después de este preámbulo, yo empezaría con tres puntos que se derivan de cuando uno lee textos de los etnógrafos. Ellos, ¿qué dicen o qué implican en para qué sirve la etnografía? Y obviamente, pues el primer punto tiene que ver con el héroe cultural de los antropólogos, con ese sujeto mítico que inventó, que produjo una magia del etnógrafo, ese sujeto de Malinowski, que genera, no sé, como toda una mitología en torno a la etnografía. Yo siento que Malinowski es una de las respuestas posibles de para qué sirve la etnografía, y ese primer punto se puede entender como que la etnografía sirve para producir conocimiento a través de descripciones situadas de la vida social. Ustedes saben que Malinowski hace casi un siglo publica Los Argonautas del Pacífico Occidental, y Malinowski hace una apuesta en ese libro de un método que empieza a fundar toda una tradición, y ese método tiene varias características. Una de las primeras características es que para Malinowski la etnografía sirve para que se pueda capturar, para que se pueda dar cuenta del punto de vista del nativo. O sea, estoy citando, ¿no? La palabra nativo no es culpa mía, es de Malinowski. Entonces, la etnografía permite capturar, permite entender, permite dar cuenta del punto de vista del nativo a partir de tres registros maravillosos que él, de manera magistral, en Los Argonautas del Pacífico Occidental o en Jardines de Coral, muestra, y es
el asunto del registro de la normatividad, de la regularidad social, lo que él llama la anatomía de la cultura. Es este conjunto de regularidades que establecen una serie de normas, de leyes, de prácticas que están establecidas y están definidas ahí. Ese es un registro que es fundamental para capturar, para dar cuenta de la perspectiva de vista del nativo. El segundo es lo que él llama los imponderables de la vida real. Esto es la carnadura. Si el primero es la anatomía, es como el esqueleto, este segundo es la carne, es la vida, es lo que se da en el mundo real, y esto solamente puede ser apreciado a partir de la observación participante. Esos imponderables de la vida real es lo que le da la vivicidad, como la materialidad misma a la descripción y a la comprensión etnográfica. Y finalmente Malinowski dice el tercer registro para dar cuenta, para abordar el punto de vista del nativo, tiene que ver con lo que él llama la mentalidad colectiva. Esto es el conjunto de categorías compartidas, de maneras de entender, de pensar y de sentir que hacen la vida de esta gente de una manera muy particular. Entonces, con Malinowski nos encontramos con una concepción de la etnografía que plantea que sirve para un mejor conocimiento de la vida de unas gentes a partir de la comprensión de su anatomía, los imponderables y la mentalidad colectiva de ese mundo a partir de la perspectiva de lo que ellos mismos están planteando. Entonces, esa idea de Malinowski encajaría en una primera concepción de la etnografía, de que la etnografía sirve para conocer mejor el mundo, y para conocer mejor el mundo de la vida social, y para conocer mejor el mundo de la vida social de otros. También Malinowski es muy conocido por una distinción en etnografía de la no confusión de lo que la gente dice que hace con lo que la gente hace y con lo que la gente debería hacer. Voy a volver sobre esa distinción, que es fundamental más adelante, porque en este momento estoy definiendo el para qué o la utilidad de la etnografía desde lo que los etnógrafos dicen que hacen. Entonces, más adelante le voy a dar una sopa, una cucharada de la misma sopa a los etnógrafos, y voy a contrastar lo que ellos dicen que hacen con lo que realmente hacen. Entonces, Malinowski es el primer personaje que está en esa dirección. Otro de los nombres que nosotros usualmente transitamos, leemos, discutimos, asociados a la etnografía, es Clifford Geertz. Y Clifford Geertz tiene que ver con una concepción de que la etnografía es descripción densa. ¿Sí? Descripción densa en Clifford Geertz es una descripción que no solamente tiene en consideración la acción social, sino el sentido, el significado que está articulado a esa acción social para una gente en particular. Acuérdense del famoso ejemplo del tic, del guiño y de la parodia, que una práctica concreta está diferenciada a partir de los significados, del tejido de sentido que constituye esa práctica. Entonces, lo que podríamos decir es que Clifford Geertz, al igual que Malinowski, nos plantean que la etnografía es o tiene la utilidad de conocer mejor, de conocer incluso científicamente el mundo, aunque entre Malinowski y Clifford Geertz existen diferencias de cómo entienden la ciencia, y mientras Clifford Geertz está parado en una lectura hermenéutica, Malinowski está parado en otra concepción epistemológica. De todas maneras, comparten la idea de que la etnografía es un instrumento, una herramienta, una metodología, un estilo de conocimiento de la vida de otras gentes, y teniendo en consideración lo que esas gentes piensan de sí. Hay otro elemento que es fundamental en Clifford Geertz para discutir esto de la etnografía, y es la idea del etnógrafo como intérprete o lector, como traductor. O sea, a diferencia de Malinowski, Clifford Geertz, por estar parado en este modelo hermenéutico de etnografía, él considera que la etnografía es una interpretación, incluso una interpretación de interpretaciones, y el papel o el paradigma en el que se encuentra parado el etnógrafo es fundamentalmente el del lector, el que busca comprender, más que explicar, busca comprender, y busca comprender porque es alguien que opera como un traductor para ampliar el punto de la conversación de la humanidad.
Otro elemento que es muy importante en la concepción de etnografía, del para qué de la etnografía de Clifford Geertz, radica en la idea de que el etnógrafo estudia en aldeas, pero no estudia aldeas. Y esto es muy interesante porque detrás de esto está la idea de que para Clifford Geertz el conocimiento o la utilidad de la etnografía como generadora de conocimiento no se limita al conocimiento del punto de vista de los nativos, sino que a través de, digamos, ese punto de vista de los nativos se puede conversar con las grandes categorías, con los grandes conceptos. Incluso él tiene una expresión preciosa en ese libro de interpretación de las culturas, donde dice que la etnografía pone en minúscula y en plural, diría yo, grandes categorías que la filosofía trabaja en mayúscula: poder, estado, belleza. La etnografía las pone en minúscula y en plural porque está situada, está desde lo micro, pero su elaboración, su planteamiento no se limita al estudio o a la comprensión de esas personas en concreto, sino lo que eso puede implicar para discusiones de orden filosófico o de orden político en general. Entonces, esa es una manera de entender la etnografía, que pasa por que la etnografía sirve para un mejor conocimiento del mundo. Para decirlo de una manera más simple, como lo voy a resumir más adelante, la etnografía sirve para producir conocimiento, y ese conocimiento en general está inscrito en un modelo de ciencia. Les decía que tenía tres puntos en este lugar. El segundo es que para algunos la etnografía no debe servir para eso, no simplemente o no fundamentalmente debe servir para eso, sino que la etnografía sirve para luchas, para apuntalar las luchas de sectores y de las clases subalternizadas, ¿sí? Aquí en Colombia, pues en los años 70, 80, se dio un movimiento muy fuerte donde algunos antropólogos, pero gente de otras tradiciones, participaron de una idea de lo que es el conocimiento, el para qué y el para quién del conocimiento, donde aquello que otros pudieran llamar etnografía, lo transformaron y lo cuestionaron en términos de que la etnografía debería servir para apoyar esas luchas, las disputas. O sea, sería una concepción política de el para qué o la utilidad de la etnografía. La primera es una concepción, digamos, científica, pero detrás de esas ideas de ciencia también hay una posición política en última, sí. Pero entonces en este segundo, para usar un nombre que ha sido endiosado, destilado, angelicado, es el nombre de Luis Guillermo Vasco, pero valdría la pena tener en la cabeza que, por ejemplo, en la antropología estadounidense, esa antropología perversa, mala, de allá del norte, existían movimientos y discusiones, incluso libros. Hay un libro que los invito a que busquen, que se llama Reinventing Anthropology, Reinventando la Antropología, publicado en 1969, antes de que Vasco dijera mamá, donde están todas las discusiones de que los antropólogos y los etnógrafos debían estar del lado de la lucha de los oprimidos, y está toda la cosa. O sea, el asunto del giro hacia que la antropología y la etnografía tienen que estar del lado de la lucha de la gente no es una invención de Vasco. O sea, es una invención generacional, de un momento histórico donde el man capitaliza cosas y donde lo endiosan por eso, y hizo cosas maravillosas que no podemos desconocer. Bueno, entonces, desde esta concepción de la utilidad de la etnografía sería antecedida y articulada por el compromiso con la lucha de los indígenas y los campesinos, ¿sí? Y en efecto, en esta concepción de la etnografía es para los indios y es para los campesinos, es hacia abajo. Hacia el lado o hacia arriba, eso ni siquiera se les ocurría, eso ni siquiera es antropología, es antropología por moderna. Bueno, entonces está en ese lado. La otra cosa que es muy valiosa de esta discusión es que para esta generación, para este tipo de concepción de la etnografía, las técnicas no son neutrales. No es que se pudiera usar la observación participante puesta al servicio de la gente, sino que había que interrumpir muchos de los supuestos y de las prácticas asociadas con la observación participante. De ahí que la concepción de etnografía no es una etnografía malinowskiana o una etnografía a lo Clifford Geertz,
sino que es una etnografía que tiene unas improntas y unos matices muy interesantes. Por ejemplo, la idea de no vivir en medio de los indios, sino de vivir con los indios. Eso es una matiz muy interesante. La idea de zambullirse de Malinowski se complejiza aquí en toda esta discusión que muchos de ustedes conocen, de los colaboradores y de los solidarios. Perfecto, gracias. Bueno, lo otro es que no hay que preguntarle a los indios, sino dejar hablar a los indios. Esto de indios lo estoy tomando literalmente del texto de Luis Guillermo Vasco. Yo soy políticamente incorrecto, pero esta políticamente incorrecto es de él. Sí, el punto es que se transforman las técnicas, ¿no? Las técnicas no son neutrales, hay que transformar las técnicas, y por lo tanto lo que está en juego acá es que la concepción de esta etnografía o de esta antropología es que sirve porque o es un más adecuado conocimiento del mundo que puede ser instrumentalizado para la transformación, o sirve, a veces es una I, no solamente una O, o sirve porque la autoridad de la ciencia, del antropólogo, de la etnografía, legitima cosas que esa gente no puede decir en sus propios términos porque no son creíbles. Entonces, para hablar en jerga Foucaultiana, los efectos de verdad asociados a la ciencia, el etnógrafo por un lado, y por el otro, el asunto de que la etnografía en sí, haciendo las transformaciones que vienen del caso, pueden ofrecer un mejor conocimiento del mundo. Entonces, aquí hay toda una discusión de la interrupción de las políticas de la representación, y no hablar por o no hablar de, sino hablar desde y hablar con, todas las discusiones que podemos pensar ahí. Bueno, entonces, esa es la segunda idea. La primera idea es que la etnografía sirve para producir un mejor conocimiento científico. La segunda idea es que la etnografía sirve para apoyar, para solidarizarse, para posicionar las luchas de los sectores subalternizados. Una tercera visión es que la etnografía sirve para la interpelación del etnógrafo. Y aquí hay otra serie de elaboraciones, y es que como la etnografía suele involucrar el cuerpo y pasa por la experiencia vivida del etnógrafo, entonces la etnografía es un pensamiento sentido y es un sentimiento pensado, que implica entonces una interpelación, que implica una transformación del etnógrafo. Entonces, en esta tercera concepción no se puede hacer etnografía impunemente. Uno no puede pasar por una etnografía de manera impune, uno no puede empezar en una etnografía y salir de la misma manera que entró. Y entonces ahí hay una dimensión de la utilidad de la etnografía en relación con la interpelación y la involucración del etnógrafo en el proceso etnográfico. Y ahí hay un autor que a mí me parece maravilloso, Renato Rosado, que incluso nos argumenta que la etnografía pasa por la dimensión emocional y afectiva del etnógrafo. Es una concepción de la etnografía donde el etnógrafo deja de ser un punto ciego y es un asunto fundamental para ser pensado en el proceso mismo de la elaboración etnográfica. Entonces uno no puede hacer etnografía y seguir siendo uno mismo, porque si uno sigue siendo uno mismo, esa etnografía está muy mal hecha, o esa etnografía no lo tocó a uno visceral y emocionalmente. Hay una antropóloga brasileña, Maritza Pegano, que se escribe un texto que se llama A favor de la etnografía, que es una discusión con la etnografía, digamos, más postmoderna, más de la discusión de las políticas de la representación etnográfica, que se plantea este asunto en estos términos, y me parece muy central para lo que quiero argumentar. Primero, que la etnografía implica un impacto existencial y psíquico, son las palabras de Maritza, para el etnógrafo, y esa condición, ese impacto existencial y psíquico es lo que hace que los datos etnográficos nos permitan pensar. O sea, podemos pensar conceptualmente, podemos producir antropología, podemos estar vivos en la antropología, no sufrir lo que ella llama esclerosis antropológica, precisamente porque la etnografía nos mantiene vivos intelectualmente. Eso es una cosa interesante. Entonces la etnografía no solamente es un incentivo para la vitalidad
del conceptualizar, sino también es fundamental en la transformación del sujeto. Entonces hay una dimensión ético-política de la etnografía del lado del sujeto, del lado del etnógrafo. Bueno, esta es la primera parte de la conversación en términos de 3 elementos. Entonces la etnografía, la utilidad de la etnografía puede ser en nombre de un mejor conocimiento, ciencia, en nombre de la lucha de los dominados, política, o en nombre de las transformaciones de sí. Esto es un sujeto moral. Así es como uno puede ver algunos relatos de la etnografía, de para qué sirve la etnografía desde los etnógrafos mismos. Ahora yo quisiera moverme de lo que dicen los etnógrafos para pensar la utilidad de la etnografía y también su inutilidad en términos de las prácticas, de lo que hacen los etnógrafos. Y esta parte de la conversación no va a ser tan linda, no va a ser así tan Hello Kitty, tan hermosa, de que sirve el conocimiento, a la lucha de los pueblos indígenas, o a la transformación del etnógrafo. Va a ser una cosa en otro registro y va a tener otras implicaciones. Y esta es la parte que a mí más me gusta porque va a ser la parte donde va a doler la cosa, ¿cierto? Entonces, yo considero que hay unos puntos que son discutibles, pero que me gustaría poner sobre la mesa para ver la etnografía, la utilidad de la etnografía desde la práctica, desde lo que los etnógrafos realmente hacen. No desde los cuentos que le echan a los estudiantes en la clase de lo que hacen los etnógrafos, no desde los libros de Malinowski precioso, no, escribiendo sobre la cosa. Lo primero es, gústenos o no, la etnografía no es patrimonio de la antropología. No es patrimonio de la antropología. Desde otras disciplinas o campos transdisciplinarios se hace etnografía desde hace rato, eso no se lo inventaron ahorita. Por ejemplo, Richard Hogarth es el fundador de los estudios culturales y en 1957 se escribió un librito en términos autoetnográficos de Uses of Literacy. Otra gente desde el interaccionismo simbólico en la sociología ha venido haciendo etnografía hace rato. Entonces la etnografía no es patrimonio de la antropología, es más, habría que hacer una genealogía de la etnografía para destronar ese lugar heroico, mítico de Malinowski como el inventor de la etnografía. La cosa, el mundo es más complicado. Ahora, y además, esa otra gente, imagínense, los sociólogos hacen mejor etnografía que nosotros. Les voy a contar 3 libros que para mí son mejores etnografías que muchas de las cosas que escriben los antropólogos. Primero, un personaje que se llama Louis Wacan. Hay un librito que se llama Entre las cuerdas, es una etnografía del boxeo por allá en un gueto de negros en Estados Unidos. Es precioso, es una etnografía desde el cuerpo, una fenomenología de cómo se puede hacer etnografía y escrito como los dioses, hasta el punto de que uno lee ese texto de Wacan y uno no puede ver el boxeo de la misma manera. O sea, a uno como lector lo jode, lo raya en la cabeza leer ese libro porque tiene un impacto en su lector. Hay otro, Philippe Bourgeois, En busca de respeto, también sociólogo, y es una maravillosa etnografía de la venta del crack, del bazuco en los suburbios en Nueva York. Maravillosa etnografía. ¿Sí? También hay otro de un personaje que se llama Facine Dider, que se llama La fuerza del orden. O sea, lo que quiero decir es que la etnografía no es patrimonio de los antropólogos. Y a veces, no siempre, pero a veces, hasta los sociólogos, imagínense, hasta los sociólogos hacen mejor etnografía que los antropólogos. Sí, además lo digo así porque yo conozco los patrioterismos disciplinarios de los antropólogos, por ahí está una cosa. Ahora, habiendo dicho eso, también hay que decir que mucha gente sale de paseo y cree que está haciendo etnografía. Sí, o sea, si la etnografía no es patrimonio de los antropólogos, la etnografía son muchas cosas, pero no cualquier huevonada es etnografía. Sí, por ahí uno se encuentra mucha gente que hace una entrevista y que metodología, etnografía.
O se fueron, no sé, y estuvieron en 2 partidos de fútbol y de pronto se fueron a chupar cerveza con las barras bravas, y que etnografía, que observación participante. Entonces, primero, no es patrimonio de la antropología, pero hay mucha cosa por ahí en el mundo que no hacen los no antropólogos, que hacen los no antropólogos, perdón, que obviamente no es etnografía. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, que esto, cuando yo era estudiante, me hubieran sacado de este salón y me hubieran votado hoy, es una cosa de sentido común, es que la etnografía no se agota en el indio, o en el negro indiado, o sea, el negro vuelto indio. O sea, no se agota en los grupos étnicos, los otros, preciosos, afueras de la modernidad, de Occidente. No, la etnografía hace rato pasa por nosotros. Es más, hay una cosa, por si no lo saben, que se llama autoetnografía, que es genial además. Entonces, hay etnografía del Estado, etnografía del capital, etnografía del ciberespacio. O sea, no hay que estar con los indios para hacer etnografía, no hay que estar con los negros que se los indianizan para hacer etnografía, o no hay que estar por allá en medio del Amazonas para hacer etnografía. La etnografía hace rato es una cosa que implica el yo, pero lo más interesante, y esto es lo que yo quisiera resaltar más adelante, la etnografía no solamente mira hacia abajo, la etnografía cada vez más necesita mirar hacia arriba y hacia los lados. Y las preguntas éticas, las preguntas metodológicas, las preguntas políticas son distintas cuando uno no está etnografiando a subalternizados, y menos cuando les quiere salvar la vida, cuando está uno desde las retóricas salvacionistas de solidarios. ¿Y cómo es que la voz? Ya, entonces ese es el segundo punto. La etnografía no se agota en los subalternos, y esos subalternos como exterioridades o como buenos, porque los indios son buenos. Eso lo sabemos, listo. Entonces no se agota ahí. La tercera, la etnografía no es solo una técnica. Mucha gente confunde la etnografía con observación participante. Y yo tengo colegas muy grandes y muy bravucones que se enojan cuando uno les habla de etnografía donde no hay observación participante, cuando uno les habla de etnografía histórica, cuando uno les habla del trabajo de un personaje como Taussig. Se enojan porque si no está el indio y si no está la observación, si no está la tienda en la mitad de la aldea, entonces eso no es etnografía. Entonces es muy importante no confundir la etnografía en tanto técnica, que podemos ver ese nivel, en efecto está ese nivel, aunque no de la manera tan plana como algunos lo piensan, pero la etnografía también es un encuadre metodológico y es un género literario. Entonces la etnografía es algo más complejo que simplemente poner la tienda en la aldea, en la mitad de la aldea. Entonces, eso es una cosa importante porque se colapsa la práctica de la etnografía con el asunto de la técnica. Y la cuarta, para empezar a dar el para qué sirve la etnografía desde las prácticas, estos son como los, no sé, como limpiando el terreno para la cosa. Antes que pensar la etnografía solo desde una dimensión epistemológica, desde producción de conocimiento, yo les propongo que pensemos la etnografía como un dispositivo etnográfico que moviliza una serie de relaciones sociales institucionalizadas construidas por un triángulo donde está el etnógrafo como posición de sujeto-subjetividad de aquello o aquellos que son etnografiados y de aquello o aquellos que consumen etnografía. Yo creo que la etnografía hay que verlo como un dispositivo que tiene 3 lados. El etnógrafo como posición de sujeto y subjetividad, lo etnografiado, sea gente o sea un problema, y el consumo de la etnografía. No hay etnografías sin lectores etnográficos. Eso es Marx, no, él no está hablando de la etnografía, afortunadamente, en 1857 está pensando el asunto de que no puede haber producción sin el consumo. Si no se realiza la producción, no hay. Entonces, la idea es que es importante entender en este dispositivo etnográfico ese lugar del consumo de la etnografía, y ahorita voy a hablar. Entonces, si me compran la idea, si les parece viable la idea de pensar la etnografía como un dispositivo etnográfico, entonces mi respuesta
el para qué sirve la etnografía la voy a dar en tres partes, en relación a la posición de sujeto-subjetividad hacia la figura del etnógrafo, uno, hacia aquellos etnografiados, dos, y hacia aquellos que consumen las etnografías, tres. Entonces, hasta ahora entro como al contenido de la cosa, aunque va a ser más rápido. Bueno, entonces, primero, ¿para qué sirve la etnografía desde el lugar de la posición de sujeto y la subjetividad? Primero, la etnografía es un trabajo, es una labor. O sea, no hay que perder la dimensión de la economía política, la dimensión de la materialidad de la etnografía. La etnografía es un trabajo, es una labor. Y como trabajo y como labor sucede en unas relaciones sociales de producción muy particular, sucede en unas condiciones de trabajo muy particulares. Entonces, para saber para qué sirve la etnografía, debemos ver o examinar etnográficamente cómo opera desde esa posición de sujeto-subjetividad del etnógrafo el trabajo y la labor de la etnografía. Y ahí, pues, habría muchas cosas que decir. Obviamente no se va a agotar, pero por ahí podríamos decir que hay una etnografía que podríamos ubicar como una etnografía plegada al mercado, una etnografía, no sé, como plegada a las demandas y a los caprichos de la burocracia universitaria, una etnografía plegada a los caprichos de los que trabajan de étnicos, etcétera, etcétera. O sea, habría que hacer un análisis bien concreto ahí, pero lo primero es el trabajo-labor. Lo segundo es que desde la posición del sujeto y la subjetividad, la etnografía sirve como un dispositivo, como un marcador de distinción. Y es un marcador de distinción que pasa por el asunto de la diferenciación con otras prácticas profesionales, pero también un marcador de distinción al interior de ciertos ámbitos como la disciplina antropológica. Por ejemplo, en la antropología hacer etnografía implica cierto capital simbólico, sobre todo con ciertos sujetos en ciertos contextos. Implica incluso un asunto de autoridad en términos de los enunciados que se plantean en el mundo. ¿Sí? Entonces ahí también habría que pensar el asunto de sirve para distinguir a lo Bourdieu, es un marcador de distinción. También sirve para la interpretación, la interpelación, el descentramiento y el goce de los sujetos etnográficos. ¿Sí? Se goza un montón haciendo etnografía. Ahora, el goce en el sentido lacaniano, en el sentido de placer y también de dolor. ¿Sí? Entonces, habría que entender el para qué sirve la etnografía en ese nivel del deseo, del goce, de la interpelación, del descentramiento, de la problematización de los sujetos, de la interrupción de ciertas certezas existenciales. Y finalmente, yo diría, con respecto a la posición de sujeto-subjetividad, la etnografía sirve en términos de el pensamiento-conceptualización. Yo aquí traería lo de Maritza Pelgrano, de que uno está vivo conceptualmente si uno está haciendo etnografía. Y uno deja de hacer etnografía y entonces hace otras cosas que son distintas de la vitalidad misma del pensamiento y de la posibilidad de conceptualización. Eso con respecto al primer punto. Con respecto al segundo, aquellos etnografiados, pues la etnografía sirve para gobernar gente. La etnografía es un instrumento de dominación, una técnica de dominación, y no solamente con Malinowski, y no solamente por allá, cuando Inglaterra o Gran Bretaña era un imperio colonial. Hoy, aquí en Colombia, la etnografía también sirve para gubernamentalidad, si quieren ese concepto Foucaultiano, sirve para gobernar gente, para administrar, y también por eso mismo sirve para posicionarlos. Ahora, posicionarlos a veces a pesar de ellos mismos, porque ese posicionamiento, esa visibilización no siempre es ganancia, no siempre es una cosa positiva. Visibilizarse y posicionarse puede significar la pérdida de la iniciativa política, de la imaginación política, puede ser una máquina antipolítica. Entonces, la etnografía sirve para gobernar, administrar, posicionar, pero también sirve
para desnudar e interrumpir. Porque es que la etnografía hacia arriba, la etnografía hacia el lado, es desnaturalización de relaciones de poder, de dominación, de representaciones de mundo. Y como tal, la etnografía hacia arriba, imagínense una etnografía, no sé, del Centro Democrático en todas sus estructuras, o de los paracos en todas sus estructuras, o una etnografía de cómo opera realmente el capital en concreto. Son cosas que implicaría, como dice Edward Said, hablarle claro al poder, pero hablarle claro al poder desde ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ese es un primer registro. Ahora, el segundo registro de para qué sirve la etnografía en ese plano es el asunto de visibilizar, articular, representar, constituir. La etnografía, en tanto enuncia desde la autoridad académica, científica, en tanto enuncia, tiene un efecto performativo en el mundo, por lo tanto produce el mundo. Y en ese sentido configura el mundo. Entonces podemos ver ese otro plano que ya no es el de gobernar y administrar algo dado, sino el de producir algo que no existe. Y si no, díganmelo a mí con eso de grupos étnicos y con el asunto de los afrocolombianos y afrodescendientes. Terceramente, puede habilitar disidencias, puede producir silenciamientos que son articulados o son generados en cierto tipo de disputas. Eso con respecto al segundo. Con respecto al tercero, aquellos que consumen etnografías. ¿Quién consume etnografía? El mercado. Todo el tiempo, desde hace rato. O sea, la etnografía se produce para el mercado, y no solamente la etnografía de mercado, sino estamos pensando, por ejemplo, en el mercado académico. O sea, la etnografía se produce para escribir papers y para que Conciencia le ponga a uno carita feliz y para que el decano no lo eche a uno. O sea, todo eso hace parte del mercado académico, no solamente del mercado laboral. La etnografía sirve para el Estado, las políticas públicas, todo ese asunto del liberalismo puñetero, de todo eso está articulado desde un montón de etnografías, patrimonio, todas esas cosas que operan por ahí. Están ahí. Bueno, también aquellos que consumen etnografía son lectores o son gentes concretas o son, no sé, ven un documental etnográfico que los puede interrumpir. Estoy pensando en lo que hace Huacán con Entre las Cuerdas, o sea que vos después de leer esa etnografía del boxeo no puedes ver esa etnografía con los mismos ojos. O cuando tú ves o lees una etnografía sobre las putas en Bogotá, ya no ves con los ojos moralinos, pendejos, la cosa, sino que lo ves con otra dimensión mucho más densa y mucho más compleja. Entonces, en términos del consumo, de quienes consumen etnografía, no solamente es el Estado, no solamente es el mercado, no solamente es el establecimiento académico, sino las gentes, algunos de ellos colegas, algunos de ellos expertos, antropólogos, sociólogos, etcétera, que son interrumpidos en su manera de ver el mundo, desnaturalizados. Bueno, tengo una tercera parte que es el deber ser, lo que a mí me gustaría que fuera la etnografía, así como la moraleja de la cosa. Y aquí lo voy a plantear de manera muy rápida porque llevo 45 minutos hablando, yo pensé que llevaba 10. Entonces voy a plantear esto del deber ser de la etnografía, que esto es lo que a mí se me ocurre, me gustaría que fuera la etnografía, pero las prácticas y el mundo cochino no hace que necesariamente sea eso. Ahora, ¿qué ubicaría en términos del deber ser de la antropología? No sé si ustedes se han leído, seguramente sí, porque si lo leí yo, seguramente se lo ha leído todo el mundo, porque mi conocimiento literario es realmente muy poco. Hay un cuentecito que se llama El traje del nuevo emperador, que es el de una niña que, pues, me imagino que todos se lo saben, es a un emperador que lo timan deben ser paisas en esa época, en 1837, se lo timan y que tiene que poner un montón de oro para hacer el traje, y entonces que le dan ese montón de oro, y que quienes no ven el traje y ven al man desnudo es porque no son dignos del cargo que tienen, y entonces
obviamente todo el mundo ve el traje hasta que cuando están en el desfile en pelota, hermano, una niña dice, ¿por qué va el rey desnudo? Y todo el mundo empieza a decir, bueno, sí, sí, está en pelota. Sí. En todo caso, yo creo que esa idea de el traje del nuevo del emperador es una cosa para lo que debiera servir la etnografía. La etnografía debiera desnudar el sentido común y desnudar las relaciones y las prácticas de dominación que están no solamente en un lado con los malos, sino que están también en otros lados con los buenos. O sea, yo considero que la etnografía debería permitir una interpretación mejor del mundo para interrumpirlo desgarrándolo, para interrumpirlo transformándolo en la lectura misma, no en nombre de ellos para salvarlos después, y por lo tanto sería una manera de hacer etnografía que problematizaría estas dos cosas: las posiciones iluministas y vanguardistas, esto es, de aquellos que saben cómo es y que indican cómo tienen que hacerse las cosas, pero también que cuestionen las lecturas paternalistas y de demagogia epistemológica que habitan todo el conjunto de romantizaciones que nos hacen dormir bien por la noche. Eso de los indios lindos, de los subalternos buenos, de la hegemonía como mala, de la subalternidad como buena, todo eso. Yo creo que una etnografía que desgarre esos lugares, esas certezas comunes, es uno de los elementos que estaría ligado a esta idea de como el traje nuevo del emperador. Y también me parece que esa etnografía debería tener el coraje de interrumpir la naturalización de la ganancia, de la acumulación y el despojo, y por lo tanto que reviente la mediocridad y la inercia del establecimiento académico, pero también que vaya mucho más allá. Esa etnografía, ese deber ser de la etnografía, me parece que debe ser una etnografía para una gente que ande con otras vísceras, con otra sangre en las venas, y que ande pensando que el problema de involucrarse no es un asunto de los otros, sino que es una política de nosotros, a partir de malestares que nos hacen sentirnos en relación y en interrupción con respecto a un montón de cosas. Ahí hay un articulito que descubrí en los últimos tiempos, hace un año, de Luis Reigadas, un antropólogo mexicano precioso, que tiene un articulito que se llama Todos somos etnógrafos, igualdad y poder en la construcción del conocimiento antropológico, donde Luis se plantea que la etnografía debe ir más allá de estos guardianes del canon etnográfico, sin caer en la idea de que la etnografía es cualquier cosa que cualquiera puede hacer.